Lo invitamos para analizar algunos temas de interés en la coyuntura y empezar por esto que ha constituido un escándalo. Cierto es que de por medio ha habido un audio, pero también ha habido conjeturas de dictar virtualmente sentencias anticipadas que no corresponde a la comunicación, no corresponde a la instancia respectiva, en este caso a la Fiscalía General de Investigación Preprocesal y Procesal Penal. Cierto es que la Constitución, artículo 83, numeral 8, nos obliga a todos los ciudadanos, no solo a los comunicadores, a todos los ciudadanos, y es una deuda pendiente en el país, a denunciar los actos de corrupción. Una vez que se difundiera el lunes último un audio, el presidente de inmediato dispuso desde el exterior el pedido de renuncia en las empresas públicas. Y la búsqueda de estos dos personajes, Hernán Lucero y Rubén Cherres, quienes presuntamente están vinculados en estos hechos. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo ha evolucionado esto, señor ministro, frente a estos presuntos actos de corrupción? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días con todos los que nos siguen en la radio hasta ahora. Efectivamente, para nosotros, al igual que para todo el pueblo ecuatoriano, pues ha sido una sorpresa estos audios. Nos parece que los audios de la semana pasada pues no tenían mayor consistencia porque eran una serie de elementos dispersos llenos de conjeturas, especulaciones y circunstancias que tenían que ser investigadas, pero que no nos parecía que acreditaban la existencia de por sí de un delito de las personas que allí se mencionaban. Sin embargo, el día de antes de ayer, el día lunes, salieron a la luz otros audios en los que aparentemente estaría involucrado un ex funcionario del gobierno, porque ya no lo es, y no lo es hace ya casi 2 meses, y otra persona que no tiene nada que ver con el gobierno, que sería aparentemente este señor Cherres, porque eso lo tiene que determinar una experticia para ver si efectivamente esas voces de ahí coinciden con las de las voces de estas personas. Y dentro de eso, el gobierno ha tomado una serie de decisiones y las va a seguir tomando, como por ejemplo que primero se le pidió la renuncia a todos los funcionarios de las empresas públicas para que sean auditadas y debidamente escrutadas sus gestiones, sobre todo a partir de julio del 2021, que fue cuando entró la nueva administración a cabeza del señor Hernán Luque. También se ha dispuesto que la Contraloría inicie un examen especial de todas estas instituciones para determinar pues si las cosas se han llevado a cabo regularmente o no. Igualmente se le ha hecho llegar a la Comisión Anticorrupción que está en la Asamblea aproximadamente 3.000 contratos que hoy ellos pues también van a presentar y van a presentar ante la Fiscalía para que sean escrutados, auditados y pueda eso servir también de insumo para el proceso investigativo. Y también de la misma manera se está identificando a estas dos personas para que puedan ir ante las instituciones y autoridades correspondientes, se la está tratando de ubicar y puedan rendir su informe respecto de estos hechos suscitados. Nosotros queremos aclarar que como gobierno ni ha existido estructura, ni se ha participado de trama alguna, ni menos aún de red criminal alguna, porque una cosa es que un mal funcionario lleve a cabo, o mejor dicho, a través de un abuso de confianza, lleve a cabo un mal manejo de dineros públicos, pero eso no representa a todo un gobierno, porque así como un ecuatoriano no representa un mal ecuatoriano, no representa a todo un país en sus malas acciones, un mal exfuncionario no puede de ninguna manera representar a un gobierno en sus posibles malas acciones. Señor ministro, quizás por los hechos que han ocurrido, las medidas las medidas que ha adoptado el gobierno no obliga a ser mucho más rigurosos en la selección de autoridades. Se me ocurre obligarles hasta el paso del polígrafo. Sin duda, yo creo que allí hay algunas lecciones que aprender. Pienso que uno tiene que tomar en cuenta estos hechos, la manera y la forma en que se han dado y buscar de que no se repitan a futuro. Hay que tomar en cuenta también que el Estado no es únicamente el presidente de la República. El Estado son aproximadamente 5.000 funcionarios de primero y segundo rango. Y de allí pues para abajo hay una multiplicidad de actores que más o menos estamos hablando de 10.000 a 15.000 funcionarios que funcionan en los estamentos de segundo, tercero, cuarto y quinto nivel.
Entonces el Estado para funcionar requiere del concurso de muchas personas. Y bueno, si bien es cierto, el liderazgo de este proyecto en la cabeza del presidente Lasso no admite ningún cuestionamiento en materia de corrupción, porque el presidente siempre ha sido absolutamente claro a este respecto, sobre todo con un código de ética que es el que funciona hasta el día de hoy, en el que es extremadamente celoso con la participación de familiares o de consanguíneos o de quien sea que fuera en el gobierno, que lo prohíbe de forma tajante. Es más, ni siquiera pueden usar el avión presidencial. Tanto es el celo del presidente respecto a estos temas que los familiares ni siquiera pueden, sin la presencia del presidente, utilizar por su propia cuenta el avión presidencial, más aún cuando se trata de la administración de la cosa pública. Pero siempre puede existir la posibilidad aquí y en cualquier estado de que cualquier funcionario, abusando de la confianza que se le ha otorgado, haga un mal uso de dineros públicos. Pero eso no significa automáticamente que haya una red, que haya una trama, ni menos aún una anuencia tácita o expresa por parte de la cabeza o de las cabezas de este proyecto. Hay una sola cabeza principal, hay aproximadamente una cuarentena de ministros de Estado. Ninguno de ellos se ha visto envuelto en absolutamente nada que tenga que ver con corrupción, y yo creo que tenemos que seguir por ese camino, y donde se detecte, donde exista, donde se pueda identificar elementos que nos den este tipo de preocupación, pues tomar los correctivos del caso. Y yo creo que perfectamente uno de esos puede ser hacer un proceso de selección de personas que van a ir a cada una de estas carteras de Estado de una forma mucho más rigurosa. Señor ministro, con esta experiencia, si bien el presidente tiene la atribución y así de inmediato les ha pedido la renuncia y un examen especial en las empresas públicas, ¿no sería bueno limpiar, al menos de las autoridades, hacer con rigurosidad? Porque mucho se escucha también todavía rezagos del correísmo que le hacen daño precisamente a la administración del presidente Lasso. Sin duda, yo creo que esto va a generar también un proceso de limpieza en las empresas públicas. Yo creo que tenemos que llevar a cabo ahí un peinado de quién está haciendo qué cosa, de funciones, de administraciones, de utilización de dineros públicos, e inclusive vamos a tomar una serie de decisiones de aquí en los días venideros. Por ejemplo, se va a incorporar de forma permanente, y esa es una decisión que ayer se tomó, inclusive con la aprobación del señor presidente, a un delegado de la Secretaría Anticorrupción en cada uno de los directorios de las empresas públicas, para que esté allí participando del proceso de auditoría y de decisión de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de cada una de las empresas públicas. Entonces, vamos a ir tomando decisiones, se va a ir cerrando el círculo también. No es una batalla que se gana en un día, y tampoco es una batalla que se gana haciendo alaraca o escandalizando a la opinión pública. Denunciar la corrupción, sí. Donde quiera que se encuentre, también. Investigar lo que sucede, por supuesto que sí. Tomar correctivos, también. Pero de ahí a escandalizar la opinión pública, a hacerlo con una sospechosa connotación política, a escasas 3 semanas de un proceso eleccionario, aún más cuando se confiesa que esta es una investigación que venía llevándose a cabo hace 6 meses, pues nos parece coincidente. Sin embargo, el gobierno es defensor de la libertad de prensa. Nosotros siempre vamos a apostar por la libertad de prensa porque la consideramos un pilar fundamental de la democracia. Así lo hemos hecho antes, así lo vamos a seguir haciendo ahora, porque la prensa no está para ser un corifeo del poder, la prensa está para cuestionar al poder, para decirle en qué se está equivocando, para llevar a cabo una crítica constructiva, pero creemos también que tiene que haber una corresponsabilidad, sobre todo a la hora de tomar en cuenta los hechos públicos que pueden generar una consternación en un país. Nosotros estamos claros que aquí, sobre todo en los audios que han salido esta semana, hay hechos que se deben investigar, pero sin duda rechazamos el uso político que se pudiera querer hacer de estos hechos para afectar procesos políticos que son de fondo para el país. Y sobre todo, para intentar manchar, sin éxito, consideramos nosotros, a un gobierno que está haciendo las cosas bien y que sobre todo es un gobierno honesto, transparente y que no va a pactar ni con la corrupción ni con nadie. Señor ministro Jiménez, cuando usted dice una sospechosa connotación política, y estamos inmersos, quedan 19 días para las elecciones seccionales y la consulta popular, ¿cree usted que aquí hay una acción que pretende manchar y enlodar, cuando al menos la primera pregunta
se busca la extradición de quienes están vinculados al crimen transnacional organizado. En mi tierra se dice, Guayaquil, coincidencias en Pascuales. Aquí no hay Pascuales, pero ya sí hay Pascuales. Entonces, sí nos parece una coincidencia muy alta que, como usted bien dice, a escasas 3 semanas de llevar a cabo una elección donde hay preguntas medulares para combatir la inseguridad y donde hay preguntas medulares en materia de extradición, hoy que van dirigidas a combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el lavado de activos y una serie de actividades delincuenciales que tienen que ver con las estructuras organizativas criminales internacionales, hoy resulta que aparece esto y se lo impulsa intentando sentenciar desde el final, intentando utilizar, como usted bien decía, audios que todavía tienen que ser investigados, que deben ser sometidos a conocimiento de la Administración de Justicia, que deben ser interpelados por Fiscalía, para tratar de forjar en la ciudadanía una idea preconcebida de un hecho que aún está bajo investigación. Esa es la utilización política que nosotros rechazamos. Obviamente que nos causa muchas suspicacias el hecho de que esto se ponga sobre la palestra a escasas 3 semanas de una elección absolutamente medular en el combate contra la inseguridad y particularmente contra algunos delitos como el narcotráfico y el lavado de activos. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que buscar la manera de elevarnos por encima de estas circunstancias. Obviamente que hay que investigar la corrupción, pero sobre todo hay que tener mucha claridad de que este es un gobierno honesto, de que nosotros no vamos a someternos al juego de la utilización política con fines políticos y con claro direccionamiento de hechos que tienen que ser investigados con absoluta objetividad y que, por supuesto, vamos a perseguir la corrupción donde se encuentre. Y que insistimos que aquí no existe ninguna trama y si es que hay algún abuso por parte de funcionarios de dineros públicos, o un abuso de confianza o un intento de cometer algún delito, porque hay que ver también si es que este delito efectivamente se verificó, entonces tendrán que responder ante la justicia conforme al ordenamiento jurídico vigente que rige en la República. Claro, por un lado, señor ministro, daría la impresión, perdón, que se hace el juego a los que están en contra de la consulta, pero también en lo que le compete al gobierno, tomar con apremio, con rigurosidad, el que no exista este tipo de alto funcionario, al menos con sospechas. Ese señor ya ni siquiera está. Ese señor ya no, el señor Luque ya no forma parte del gobierno. Claro, ya no está, pero estuvo. Ya no está, pero estuvo. Una estela y por eso, que ahora siembra dudas. Y dejó una estela que tiene que ser investigada. Y va a ser investigada. Y se tiene que hacer con los tiempos, con los procedimientos y con los protocolos necesarios. De eso no cabe ninguna duda. Pero de ahí a trazar una serie de conjeturas, a establecer, a ponerle membretes al asunto, a hacer hasta logos, parecería que todo estuviera hasta forjado, porque hasta logo se hizo ya de supuestamente este caso, se le ha dado un membrete y se ha tratado de darle forma a una idea que no tiene ningún sentido y nosotros la vamos a combatir. El gobierno no se casa con nadie y la corrupción se persigue donde esté, pero no por eso podemos caer en el despropósito de decir, sí, aquí ha habido una trama, una red, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Es más, ni siquiera el funcionario que ahora está implicado en esos audios está ya en funciones y no ahora, sino desde hace prácticamente ya 2 meses. Pero que los hechos tienen que investigarse, tienen que investigarse. Que tiene que determinarse quién participó, tiene que determinarse quién ha supuestamente participado. Que tiene que esclarecerse si esas voces corresponden a esas personas, tiene que esclarecerse. Pero no podemos aceptar el hecho de montar estas tramas porque en ese momento no se le hace daño a un gobierno, porque al final la verdad termina poniendo las cosas en su sitio, como sucedió en el caso de María Belén Bernal, que tantas cosas se dijeron de que el gobierno iba a encubrir, que iba a tapar, que no iba a llevar las cosas, y ahí está el señor Germán Cáceres ante las rejas y además respondiendo por los crímenes que él ya mismo ha confesado, pero las cosas toman su tiempo. Nosotros no actuamos con temor ni favor respecto de nadie. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero también rechazamos el uso político que se le pueda querer hacer de estos hechos para hacerle daño no a un gobierno, sino a un país. ¿Cree usted que le están haciendo el juego a quienes se oponen a la consulta popular con este tipo de denuncias a esta altura de una campaña? Nosotros creemos que sí.
que lamentablemente con estos hechos se le busca hacer el juego a esas fuerzas obscuras que quieren oponerse a la consulta popular, que quieren oponerse a la extradición, que quieren oponerse al reforzamiento de la Fiscalía, que quieren oponerse a la reducción de asambleístas, que quieren oponerse al mejoramiento de partidos políticos. Le están haciendo el juego porque quieren mantener un país en el atraso. Quieren mantener un país feudalizado, quieren mantener un país donde haya personas que sí quieran hacer su agosto, y eso nosotros no lo podemos permitir. ¿No temen por las investigaciones en la Asamblea Nacional, en donde ya hemos escuchado hasta gritos por este tema? Bueno, la Asamblea Nacional siempre está ahí para agarrar de estos elementos. Es una institución en la cual hay una pluralidad de opiniones, algunas que no coinciden para nada con nuestra visión, otras que quieren pescar a río revuelto, otras que quieren pues montar un discurso o una situación política de cosas que no existen. Pero la Asamblea es escogida por el pueblo ecuatoriano. Así que nosotros también tenemos que respetarla como institución. Cuando digan o hagan cosas que no nos parece que están de acuerdo con el ordenamiento jurídico ni que son responsables con la democracia, las vamos a combatir y vamos a decir cuál nos parece que es la verdad. Pero tenemos que seguir adelante. Nosotros representamos a un pueblo. El gobierno ha actuado con mucha claridad, con mucha transparencia y con mucha decisión, particularmente enfrentándose a todos los complots que se enfrentó el año pasado. Esa actitud no ha cambiado ni va a cambiar, y por supuesto nosotros, si tenemos que establecer la verdad de las cosas conforme a las investigaciones y la forma en que se den, pues lo vamos a hacer. Y por supuesto, si es que la Asamblea nos parece que está tratando de posicionar un discurso que atente no contra el gobierno, sino contra el país y contra la estabilidad del sistema democrático, pues también lo vamos a cuestionar y vamos a decir cómo son realmente las cosas. Señor ministro, a propósito de este tema, el presidente dio una disposición para que se encuentre lo más pronto posible a estos dos personajes, Hernán Luque y Rubén Cherres. ¿Cómo avanzan el seguimiento? El Ministerio del Interior está llevando a cabo ese seguimiento. Entiendo que ya tienen algunas pistas donde están estas personas. También hay que decirlo, por ahora no hay ninguna sentencia, ni un proceso, claro, ni un auto de instrucción. O sea, nosotros podemos identificar dónde están y hacerles un seguimiento, pero en lo que tiene que ver con el armazón jurídico del caso, que depende de otras instancias como la Fiscalía, como inclusive pues los jueces a donde se remite este caso, tenemos que dar cuenta de esos procedimientos y atenernos a lo que ellos decidan, porque tampoco es legal montarle una guardia pretoriana a alguien que no está siendo aún procesado por nada. Entonces tenemos que matizar un poco las cosas, ¿no? Sabemos que tenemos que llevar a cabo un monitoreo y no nos interesa que ellos pues salgan del país, pero tampoco podemos llevar acciones que no estén soportadas con una investigación correspondiente y con una orden de autoridad competente de ponerlos a disposición de la justicia. Le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia. Que le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia. Entonces, alguna vez Napoleón decía, vísteme despacio que voy deprisa. Nosotros despacio no vamos, pero sí tenemos que actuar conforme al ordenamiento jurídico, porque esa siempre ha sido nuestra política, al igual que la defensa de la libertad de prensa. ¿Cómo ve el desarrollo de este proceso para la consulta popular, a sabiendas de que escuchamos voces que se han ido juntando? Y quiero poner a propósito del acuerdo, el lanzamiento del testimonio de los 218 acuerdos con el sector indígena, cuando ya el señor Issa está invocando a manifestaciones, incluso a decir no en la campaña. Por favor, lo que dijo Leonidas Issa. El 5 de febrero, ningún tanque de oxígeno al gobierno nacional. En la consulta popular, que no resuelve ningún problema de este país, no a la consulta popular, queridos compañeros. Yo les pido, queridos compañeros, aquí no va a resolver el problema de la minería, el problema de la inseguridad, el problema de la democracia corrompida, el problema del sistema político corrompido, el problema, en este caso, de la Fiscalía, de la justicia ordinaria en este país. No va a resolver, queridos compañeros. Lo único que pretenden, así saquen 10% más, 20% más, lo único que van a decir es que tenemos respaldo popular para seguir haciendo lo que están haciendo en este momento. Si hay una consulta popular que vaya a triunfar, seguramente vendrán con más fuerza a militarizar nuestros territorios. Ahorita el gobierno nacional, quieran o no quieran aceptar, no sobrepasa del 10-12%. Quiero llamar a la unidad, que nuestras diferencias no desuna, que nos construya esta unidad poderosa y defendamos la vida.
Bueno, de alguna manera haciendo el señor Issa el juego al correísmo, hay que decirlo, y aquí lo repetimos casi diario, señor ministro. Si bien estos cambios propuestos, los 8 en la consulta, efectivamente no van a arreglar los problemas estructurales de fondo del país, pero van en la línea que buscan sentar las bases, al menos para enfrentar estos males, como el crimen transnacional organizado. Y aquí el señor Issa habla, dice, no se arregla lo de la minería, pero nada dice el señor Issa de la minería ilegal, en donde hay presunciones vinculados con políticos, con representantes de la Asamblea, nada dice de eso. ¿Qué lectura tiene de esta acción del señor Issa que da la impresión a él no le gusta vivir en democracia? Es un poco inexplicable la argumentación que él lleva a cabo. Una casa no se construye desde el techo, una casa se construye desde las bases. Y él intenta vendernos la falacia de que tenemos que construir la casa desde el techo. Ninguna medida individualmente considerada va a arreglar de plano y de tajo todos los problemas que existen en un país, por lo tanto esa es una falacia que hay que desmontar. Pero varias medidas sumadas como ladrillos, construyendo las bases de ese país que queremos, sí van a permitir ponerle un techo a la casa y una consistencia que dure durante muchos años y que además nos permita abrigarnos del frío o de las vicisitudes que puedan venir en el futuro. Y eso es lo que hace la consulta popular. Pone los ladrillos para esa casa llamada Ecuador, que es la que queremos construir y que estamos haciendo a través de una serie de herramientas. ¿Cómo no va a ser positivo para combatir al crimen internacional tener al alcance un mecanismo como la extradición? ¿Cómo no va a ser positivo para perseguir el delito donde se encuentre, tener una fiscalía fortalecida que nos permita contratar los 602 fiscales que hoy por hoy le hacen falta al Ecuador? ¿Cómo no va a poder mejorar la calidad de la democracia contrariamente a lo que él está afirmando con una mejor organización de partidos políticos, como lo dice la pregunta 3? ¿Cómo no va a mejorar la calidad de la democracia, buscar una mejor calidad de la representación en la Asamblea Nacional con una reducción de asambleístas que nos permita tener mejores representantes en las diferentes provincias del país? Entonces, yo creo que hay que desmontar esa falacia. Seguramente el señor Issa tiene sus propios objetivos políticos. No son los objetivos políticos del gobierno. Nosotros sí construimos la casa desde sus bases. Nosotros sí creemos que una serie de medidas juntas pueden contribuir a darle forma a ese país que queremos. Y consideramos que una de esas medidas importantísimas es la de la consulta popular. Y la consulta popular aprobada, afirmativa y juzgada por el pueblo de forma positiva puede sin duda contribuir a ese país que queremos en términos no solamente de mejora de la calidad de nuestra democracia, sino como combate a la delincuencia internacional organizada, incluida ese combate contra la minería ilegal. Porque como usted bien dice, mucho se habla de estas guardias que están patrullando el país y que están tratando de llevar su trabajo para coordinar aspectos medioambientales, pero no se dice nada de la minería ilegal. Y ese es uno de los grandes enemigos del Ecuador. Y tenemos que combatirla. Y tenemos que tomar decisiones que no permitan que la minería ilegal se mezcle con otras actividades ilícitas para que luego todo el país se vuelva en un territorio más inseguro. Y nosotros, mientras seamos gobierno, no vamos a dejar de avanzar en ese empeño. Pero también se habla, señor ministro, guardia indígena. Esto no es mañana guardia campesina, guardia de los mestizos. Esto no está autorizado por el ordenamiento jurídico y hablan sin desparpajo. Cualquier intento de construcción de un Estado dentro de otro Estado produce la anarquía. Y eso no lo podemos permitir. Aquí hay un solo Estado, que es el Estado ecuatoriano. Y hay diferentes expresiones que conforme al ordenamiento jurídico deben ser respetadas. Pero no está autorizado nadie fuera del Estado ecuatoriano que tiene el monopolio. ¿Y no se puede hacer algo para desarmar eso? Se está trabajando a través de las diferentes instituciones, pero yo aquí sí quiero ser enfático en esto. El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima. Así es como se llama. A veces se lo dice en términos pues muy... El uso legítimo de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza, pero solo al Estado le corresponde y después de un proceso jurídico. Nosotros como gobierno y como Estado tenemos que defender esos criterios y por supuesto vamos a tomar todas las acciones para que aquí no se promueva el caos ni tampoco las construcciones de Estados dentro del Estado. Señor ministro, a propósito de ello,
el testimonio de los 218 acuerdos. Daría la impresión de que en cualquier momento, buscando el timing político, hoy la consulta popular y las elecciones que salen a decir no, y también el que no se hayan cumplido los acuerdos. ¿Qué pasó con ese seguimiento de los acuerdos con el sector indígena? Bueno, déjeme aquí, justamente le traje uno de los libros que es el que consolida los diálogos, da cuenta del proceso de paz, establece cuáles son los 218 acuerdos, también deja claro cuáles son los desacuerdos, que son 44, porque esto no se trata de hacer como Caperucita Roja, de ir recogiendo pues frutitas por el camino y después nos encontramos con el lobo. Nosotros no somos ingenuos, pero estamos construyendo un país y sabemos que hay acuerdos y desacuerdos. Afortunadamente los acuerdos son muchos más. Por ahí hay gente en la prensa que se pone bravo porque tengamos tantos acuerdos con el sector indígena, pero esa es nuestra obligación. Nuestra obligación no es sumar desacuerdos, nuestra obligación es sumar acuerdos. Y eso es lo que hemos estado construyendo. Sé que, o mejor dicho, está claro que algunas personas intentan construir una narrativa como que no hay acuerdos o que no se están implementando. Allí en ese libro se deja claramente establecido cuál es la metodología de implementación, de qué manera las 4 categorías de acuerdos se vienen implementando, de qué forma se trabaja con las organizaciones sociales. El día de ayer, antes de ayer, ha habido una reunión con las 3 organizaciones sociales para la implementación de estos acuerdos. El proceso está marchando. El proceso está avanzando. Hay un seguimiento, no se ha paralizado esto. No está nada paralizado. Tenemos un porcentaje de seguimiento que bordea alrededor del 70% entre las 4 categorías de acuerdo. Lo que sucede es que también hay divergencias, como en el tema de la condonación, donde se quiere que se vaya hasta una tasa que el Estado no lo permite porque no tenemos el suficiente dinero para eso. Pero eso no significa que uno de esos acuerdos que ha sido aclarado por qué avanzamos hasta $3.000 y no hasta 10.000, no vaya a permitir que se cumplan los otros 217. Todo está avanzando, se está cumpliendo, vamos a seguir tomando las definiciones, hemos dejado una constatación de cómo está avanzando este proceso y vamos a perseverar en esa ruta, porque esa ruta es la que construye la paz, la democracia y por supuesto la posibilidad de progreso en este país. ¿No teme que el señor Issa y el movimiento indígena sigan pensando en lo que tiene plasmado hasta en el libro Estallido, el que vuelva a ocurrir algo que el país no quisiera? Octubre de 2019, junio de 2022. Nosotros vamos a poner el máximo de nuestras capacidades y vamos a tomar todas las decisiones que estén a nuestro alcance para que ese escenario no suceda. Yo sé que hoy algunos políticos, cuando quieren hablar del cuco, dicen paro, movilización, y la gente se asusta, pero aquí hay un gobierno y nosotros estamos trabajando y lo hacemos con transparencia y con buena fe. No tenemos animadversión absolutamente contra nadie, no estigmatizamos a nadie, no le ponemos el dedo en la frente a nadie, pero sabemos las razones por las cuales fuimos electos en abril del 2021 y las vamos a cumplir. Nosotros vamos a cumplir nuestro mandato conforme al ordenamiento jurídico y vamos a dejar sentadas las bases para que este país se construya de otra forma, con orden, con paz, con progreso y sobre todo respetando lo que dice la Constitución. ¿Y las relaciones con la Asamblea cómo están, ministro? Usted como ministro de Gobierno. Las relaciones con la Asamblea nunca son sencillas, siempre tienen su nivel de conflictividad. Al fin y al cabo, la Asamblea es un crisol de las diferentes versiones y opiniones que existen en el país. En algunos casos, algunos no honran esa representación, otros creen que tomando esa posición radical, pues construyen país, están en su derecho, pero nosotros también estamos en el nuestro. Hemos tenido muchas oportunidades de tomar decisiones respecto de la Asamblea, como por ejemplo la activación de la muerte cruzada, y no lo hemos hecho, porque no vamos a introducir elementos de inestabilidad en el país, pero vamos a seguir avanzando conforme al ordenamiento jurídico y conforme a las herramientas institucionales que tenemos, entre esas la consulta popular. Ayer hubo un hecho evidente que le compete a la tarea de fiscalización, pidió informes, entre ellos a la fiscal general, y lo vergonzoso ver que, por lo menos por respeto, escuchen, aun cuando estén en desacuerdo, escuchen. Unos se salieron del pleno legislativo y otros conversando, que realmente da vergüenza lo que sucede en la Asamblea, a sabiendas de que pasa esto y vuelven a insistir una serie de informes que en la práctica no han servido para nada a la Asamblea. ¿Cómo conectar al país en el funcionamiento democrático? Es un tema, es tejer una alfombra persa casi. Las alfombras persas, como usted sabe, cuestan años de tejerlas, ¿no? Este es un país que ha venido a través de oscilando entre el desgobierno y el autoritarismo. Y nosotros hemos decidido transitar por una vía distinta, ni desgobierno ni autoritarismo, la ley.
la transparencia, la actitud clara, pero sabemos que es un cambio de cultura política el que estamos proponiendo, casi que una suerte de nuevo contrato social entre los diferentes actores políticos, y eso no se va a hacer sin resistencias. Alguna vez Gandhi decía que primero ignoran a alguien, luego se le burlan, luego lo combaten y finalmente entienden que es el camino por el cual debe transitar un país. Nosotros no sé en qué fase estaremos, pero definitivamente consideramos que ya no nos ignoran, pero sí nos combaten. Y entendemos que forma parte de un proceso político, pero quiero que la gente esté tranquila, que aquí hay un gobierno que tiene las cosas claras y que, si bien es cierto, podremos presenciar acciones que no nos parecen tan responsables de parte de los diferentes actores políticos, nosotros no vamos a caer en la tentación de estigmatizarlos a ellos, sí sus comportamientos, y sobre todo siempre vamos a tomar las decisiones apegados a la ley, a lo que establece con la Constitución, independientemente de las críticas. Claro, apegados a la ley hay independencia de funciones, pero permítame un comentario, señor ministro Jiménez. ¿Qué piensa? Ayer ya está en proceso la concesión de amnistía al ex canciller Ricardo Patiño. La Asamblea tiene la atribución constitucional, artículo 120, el numeral 13, de, voy a leer textualmente, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Pero un señor que estuvo mezclado con los pativideos, la narcovalija, que trató de desbaratar a Fuerzas Armadas, que hoy le reconozcan un defensor de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades. Esto es una ofensa, señor ministro, frente al país. ¿Qué piensa Totalmente. usted? El artículo es muy claro de la Constitución. Delitos políticos. Aquí hay una categorización en la Administración de Justicia, no de delito político, sino de otra naturaleza, mezclado con otros casos que usted también ya los acaba de mencionar, justamente como el de la narcovalija. Así que vamos a estar atentos a lo que establezca la Asamblea en este sentido, pero tenemos mucha claridad sobre lo que dice la norma y vamos a ver si es que ellos se atreven a contradecirla de forma tan expresa. Por cierto, necesitan 92 votos, lo cual veamos cómo votan. Así es, y vamos a estar atentos a ese proceso y nosotros vamos a actuar conforme a lo que establece la norma jurídica, el ordenamiento jurídico, y sobre todo no vamos a permitir que se violente la Constitución. Volviendo al tema, y con esto concluimos, señor ministro, de la consulta popular, el referéndum del 5 de febrero. ¿Usted está seguro que va a ganar el gobierno? Nosotros estamos seguros que la gente va a actuar en conciencia, que no se va a dejar manipular, que no va a caer en el juego de quienes quieren el atraso del país, ni tampoco en acciones demagógicas que lo que pretenden es desviar la atención de lo que es importante para el Ecuador. Yo creo que en la vida un gobierno avanza conforme a sus principios, conforme a su propio proceso de convencimiento y sobre todo siendo coherente con el electorado que lo eligió. Y nosotros vamos a ser coherentes y estamos seguros que la gente va a saber decidir bien, no por la demagogia, no por las distracciones, no por los fuegos artificiales que pretenden desviar la atención sobre lo importante para el Ecuador, sino en función de lo que necesita este país para combatir la inseguridad, para combatir la pobreza, para combatir la irresponsabilidad respecto del medio ambiente y sobre todo para darle al Ecuador un sistema institucional que funcione y que permita tener a los mejores representantes en las diferentes instituciones públicas. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia, ministro. Muchas gracias, Miguel.